hormigón, en los antiácidos, ¿sí? A lo último vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y esto acá es como el hormigón de una estructura que sería un puente porque está en agua, se va desgastando por acción de la humedad del aire, ¿sí? El hormigón está formado por hidróxidos y estos hidróxidos reaccionan con la humedad del agua y así es como se van desgastando. Investiguen un poquito ustedes cómo sucede esto, porque para los ingenieros civiles esto es muy importante a tener en cuenta a la hora de diseñar y construir este tipo de estructuras en cuanto a los materiales a tener en cuenta. Quería saber si ya estaba grabando. Bueno, vamos a repasar rápidamente lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Y nos vamos a centrar hoy en estos últimos temas, que son los ácidos dipróticos y polipróticos, la estructura molecular y la fuerza de los ácidos, las propiedades ácido-base de las sales, y para finalizar, qué es, en forma conceptual, un ácido y una base de Lewis. ¿Sí? La clase pasada habíamos definido que era un ácido Bronsted y una base Bronsted, ¿sí? Un ácido Bronsted era una especie que tenía tendencia a ceder un protón y una base era una especie que tenía tendencia a aceptar un protón. También habíamos definido el par ácido-base conjugado como un ácido y su base conjugada o una base y su ácido conjugado, ¿sí? Si consideramos, por ejemplo, un ácido, ¿sí? Bronsted que va a ceder un protón, su base conjugada va a ser la molécula de ácido que queda después de que pierde un protón. Por ahí esta es una definición un poco más piola que les ayude a entender, es muy importante que entiendan este concepto, ¿sí? Y un ácido conjugado se va a formar cuando el protón se transfiere a esta, o sea, si esta es la base, el protón se transfiere y se forma el ácido conjugado. Habíamos visto algunos pares de ácidos y bases conjugadas, que vimos varios ejemplos, como el ácido fluorhídrico, ¿sí? Al perder su protón, el ácido que queda, que perdió su protón, va a ser la base conjugada como el ion fluoruro. Así vimos al ácido nítrico con su base conjugada, que es el ion nitrato, el ion hidronio, cuya base conjugada es el agua, que su base conjugada es el ion hidróxido, el ácido acético con su base conjugada, que es el ion acetato. ¿Cómo distinguimos un ácido de una base conjugada? El ácido va a tener un hidrógeno adicional y su carga va a ser una unidad más positiva que su base conjugada. Esto es repaso, así que vamos a ir rapiditos. También habíamos visto una de las propiedades del agua, que es su capacidad de autoionización, ¿sí? El agua tiene la capacidad de comportarse como ácido o base según el medio en el que se encuentre, ¿sí? Y como esta reacción que ustedes están viendo acá es una reacción en equilibrio, ¿se acuerdan que se representa con la doble flecha? Tiene asociada una constante de equilibrio, que es la constante KW, ¿sí? Que relaciona la concentración de los productos de reacción, ¿sí? O sea, los iones, el protón e hidroxilo, ¿sí? Y a 25 grados el valor del KW es una constante que es igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Para qué me sirve el valor de KW? O esta ecuación. Con esto nosotros podemos predecir en disoluciones acuosas diluidas si nuestra solución va a ser básica, neutra o ácida de acuerdo a la concentración de iones hidrógeno y de iones hidróxido. Si la concentración de iones hidróxido es mayor, la solución va a ser básica. Si la concentración de ambos iones, es decir, de iones hidróxido y de protones, es igual, va a ser neutra. Y si la concentración de iones hidrógeno es mayor
a la del ion hidróxido, la solución va a ser ácida. ¿Qué pasaba? Es un tanto difícil trabajar con números muy pequeños, en el orden de 10 a la menos 6, menos 7, menos 8. Entonces, tenemos una forma, un valor con el que se trabaja un poco más fácil, que es el pH, ¿sí? El pH es la concentración, es el logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno, ¿sí? Y también nos permite predecir si una solución va a ser básica, neutra o ácida en una escala que va del 0 al 14, donde el valor neutro se sitúa en el medio. Valores menores a 7 van a ser soluciones ácidas y valores mayores a 7 van a ser soluciones básicas. Estos valores son más fáciles de trabajar porque son números más fáciles de comprenderlos rápidamente, ¿sí? Recuerden que a medida que el pH sube, es decir, que nos desplazamos hacia la derecha, la concentración de iones de hidrógeno baja, por lo tanto, el pH de la disolución va a ser más básico. Otro concepto que habíamos visto era el pOH, ¿sí? Que es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidróxido, ¿sí? Sería la misma escala, nada más que a medida que aumentamos el valor de pOH, la concentración de iones hidróxido disminuye, por lo tanto, la solución va a ser más ácida, ¿sí? Ahora, si a nosotros en un problema nos dan el valor de pH o de pOH, ¿cómo hacemos para encontrar las concentraciones de los iones? Aplicando el logaritmo negativo, ¿sí? Tanto de la concentración, el antilogaritmo al valor de pH o pOH. Y una ecuación que relaciona el pH con el pOH, ¿sí? ¿Se acuerdan que era aplicar el logaritmo negativo si aplicábamos el logaritmo negativo al KW, a este valor, ¿sí? Obteníamos esta ecuación que nos relacionaba el pH más el pOH, que es un valor siempre igual a 14. También, la clase pasada, vimos las fuerzas de los ácidos y las bases, ¿sí? O sea, habíamos visto que los ácidos fuertes se ionizan por completo en agua, ¿sí? Eso lo representábamos con una flecha solamente de ida, ¿sí? Esto es importante que lo sepan. Y a la base conjugada que se obtiene al ionizarse el ácido fuerte es una base muy, muy débil, capaz de interactuar con el agua como para ionizarse, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de ácidos fuertes, el ácido nítrico, el brómico, el ácido perclórico, el clórico, la primera ionización del ácido sulfúrico. Los ácidos débiles, en cambio, son ácidos que se ionizan parcialmente en agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Lo representábamos con una doble flecha, ¿sí? Acuérdense que esto también representa una reacción que está en equilibrio, porque el ácido fluorhídrico, ¿sí? Es un ácido débil que se va a ionizar parcialmente en agua para dar su base conjugada, el ion fluoruro, ¿sí? Y el agua en este caso está actuando como base que acepta el protón y se convierte en el ácido conjugado que es el ion hidróneo. Recuerden que, bueno, ahora vamos a ver lo de las constantes. Las bases fuertes también se ionizan por completo en agua y su ácido conjugado es muy débil. Teníamos el ejemplo del hidróxido de sodio, en donde al ionizarse en agua producía el catión sodio y el ion hidróxido. Recuerden que el ion hidróxido es el que afecta al pH de la solución, ¿sí? Las bases débiles se ionizan parcialmente en agua. Así teníamos el caso del ion fluoruro, ¿sí? Que es una base débil que reacciona con el agua porque acepta un protón y se producen iones de hidróxido en el medio,
más el ácido fluorhídrico, que es la base, el ácido conjugado de esta base. Realmente, ¿quién es la base Bronsted? Es el ion hidróxido, porque él es el capaz de aceptar un protón, ¿sí? Tenemos bases débiles como ejemplos, el amoníaco, ¿sí? O el ion nitrito. Bueno, esto fue un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. También vimos que para medir la fuerza de los ácidos débiles, ¿se acuerdan que la fuerza era la tendencia a ionizarse de un ácido o de una base, ¿sí? Y habíamos visto que los ácidos y las bases débiles, ¿sí? Al ionizarse parcialmente, presentan una constante de equilibrio, ¿sí? En este caso, si consideramos el ácido HA que se ioniza en iones protones y en el anión A, su constante de equilibrio estaba dada por la relación entre la concentración de los productos, que son los iones, sobre la concentración inicial del ácido. ¿Para qué me sirven los valores de Ka? Para ver la fuerza relativa, la fuerza de los ácidos débiles, ¿sí? ¿Qué tanto se van a disociar, ¿sí? Recuerden que los valores de Ka en los ácidos débiles van desde 10 a la menos 2 hasta 10 a la menos 16 aproximadamente. Otra forma de medir la fuerza de un ácido es a través del porcentaje de ionización, ¿sí? Esto lo representábamos como la concentración de los iones hidrógenos o el protón en el equilibrio, es decir, una vez que ya el ácido se había ionizado, sobre la concentración inicial del ácido por cien. Esto también vale para las bases, ¿sí? Nada más que hay que reemplazar acá iones y hidróxido y concentración inicial de base. Para medir la fuerza de las bases, también se utiliza una constante de ionización básica, que es Kb. Si consideramos un ejemplo como el amoníaco, que es una base débil, como tiene tendencia a aceptar un protón, ¿sí? Se ioniza en ion amonio y la base hidróxido. Y nuevamente la constante básica de ionización es la concentración de los productos sobre los reactivos, ¿sí? Ahora, hay una relación que existe entre un ácido débil y su base conjugada, o una base débil y su ácido conjugado, y esta está dada por esta relación, ¿sí? Habíamos visto que el Kw, la constante de ionización del agua, podíamos relacionar, ¿sí? Ka por Kb igual a Kw. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, queremos encontrar la constante ácida, pero no tenemos esa información, pero sí tenemos el valor de Kb, la podemos relacionar mediante esta ecuación, siempre hablando de ácidos y bases conjugadas, ¿sí? Y encontrar el valor de K, ¿sí? Esto lo ven en la parte práctica, en los problemas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, empezamos con la parte de hoy, ¿sí? Bueno, solo... ¿nadie pregunta? Bueno. Vamos a ver los ácidos dipróticos y polipróticos, ¿sí? Ustedes ya vieron en el tema, en la unidad 4, la definición de ácidos dipróticos y polipróticos, que eran ácidos que tenían más de un protón en su fórmula, ¿sí? Son ejemplos del ácido fosfórico, ¿sí? Que tiene 3 protones, o el ácido sulfúrico que tiene 2 protones. ¿Qué pasa con esos protones? En estos ácidos, esos protones pueden ionizarse y proporcionar más de un protón en la disolución, ¿sí? Pero esa disociación no ocurre de forma abrupta, es decir, que no se ionizan todos los protones juntos, sino que se disocian de manera escalonada un protón a la vez, ¿sí? Y
la base conjugada del primer equilibrio de disociación es el que se va a convertir en el ácido del segundo paso, ¿sí? Para un ácido poliprótico débil típico, la constante de ionización ácida, la primer constante, va a ser mucho mayor que las sucesivas, ¿sí? Y a su vez, la segunda constante va a ser mayor que la tercera. Para un ácido poliprótico típico en agua, solo el primer paso de disociación es importante para el pH. Vamos a ver el ejemplo del ácido sulfúrico. Es un ácido diprótico porque tiene 2 protones, ¿sí? Para ionizarse, ¿sí? Y la primer disociación, es decir, cuando cede el primer protón, va a ocurrir en forma casi instantánea cuando se disuelve en agua, ¿sí? Es por ello que su Ka1 es muy grande, no es posible de medirla. Se disocia entonces en iones protones y en ion hidrógeno sulfato. Acá me faltó poner realmente para que esta ecuación esté balanceada tiene que aparecer el ion hidronio, H3O, en ambas, ¿sí? Pero lo puse así porque es más fácil de visualizar que el protón del ácido sulfúrico y del ion hidrógeno sulfato se separan, ¿no? Entonces, como dice acá, la base conjugada del primer equilibrio de disociación, en este caso el ion hidrógeno sulfato, va a ser el ácido en el segundo paso de disociación. Entonces, en este caso, el ion hidrógeno sulfato también cede un protón, ¿sí? Para convertirse en la base conjugada que es el ion sulfato. Observen que el valor de la constante de ionización de este segundo paso ya es 1,3 por 10 a la menos 2. Respecto al valor de cada uno es pequeño, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el ion hidrógeno sulfato es un ácido débil, ¿sí? Y solo contribuye al valor del pH el valor de cada uno. En este caso, como es un ácido fuerte, ¿sí? No podemos medirlo. Vamos a ver ahora esto lo tienen en el libro, ¿sí? Las constantes de ionización de algunos ácidos dipróticos, ¿sí? Y sus bases conjugadas, ¿sí? Acá vemos lo que vimos recién, el ácido sulfúrico y el ion hidrógeno sulfato, ¿sí? Fíjense que el valor de la base conjugada, que es el sulfato, tiene un valor muy pequeño respecto al Ka, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el ácido oxálico, ¿sí? Con un valor de 6,5 por 10 a la menos 2, y el ion hidrógeno oxalato, que sería el segundo paso de ionización, van a ver cómo disminuye mucho más el valor de la segunda constante de ionización, ¿sí? Veamos, por ejemplo, en el ácido sulfídrico, ¿sí? Es un ácido débil, su constante de ionización ácida, su primer constante está en el orden de 10 a la menos 8, y su segunda constante, la del ion hidrógeno sulfuro, fíjense el valor, como decían, de 1 por 10 a la menos 19, o sea, que realmente quien contribuye al valor del pH es la primer constante de disociación. Acá tenemos más ejemplos, ¿sí? Les quería mostrar acá un ácido triprótico, que es el ácido fosfórico, H3PO4, ¿sí? Que es un ácido débil, cuyo valor de la primer constante de ionización es 7,5 por 10 a la menos 3, ¿sí? Y van a ir viendo cómo en la segunda y la tercera constante de ionización va disminuyendo el valor de sus constantes, ¿sí? En torno a 10 a la menos 8, 10 a la menos 13. Realmente el que contribuye al valor del pH, ¿sí? Es la primer constante de ionización. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna pregunta?
Sigamos entonces. Ahora vamos a ver un poco la estructura molecular y la fuerza de los ácidos. Hasta ahora habíamos estudiado la fuerza de los ácidos, es decir, la tendencia que tienen a ceder un protón, y los habíamos clasificado en ácidos fuertes y débiles. Y también vimos recién que los ácidos pueden ceder más de un protón cuando son polipróticos. Pero esa fuerza, esa capacidad, ahora vamos a ver cómo esa capacidad, qué interviene en esa fuerza del ácido o en la capacidad para ceder un protón, ¿sí? Va a depender de algunos factores como las propiedades del disolvente, o sea, si es agua o qué disolvente es, de la temperatura y, por supuesto, de la estructura molecular del ácido. Supongamos que obtenemos dos ácidos y los queremos comparar en fuerza, ¿sí? Tenemos que eliminar algunas variables como para hacer más fácil el estudio y poder compararlos. Entonces, vamos a suponer que los dos están disueltos en agua, ¿sí? No en el mismo recipiente, sino en recipientes separados, que la temperatura es la misma, ¿sí? Entonces, nos queda como una única variable la estructura molecular del ácido, ¿sí? Y también vamos a suponer que tienen la misma concentración. Entonces, la fuerza de un ácido, es decir, el grado de ionización de un ácido, va a depender de su estructura, y esa estructura van a haber dos factores que determinan ese grado de ionización, y una va a ser la fuerza de enlace y la otra la polaridad de enlace. Vamos a analizar primero la fuerza de enlace, ¿sí? Vamos a analizar entonces la fuerza de enlace. Para ello vamos a considerar este ácido, ¿sí? En forma teórica, ¿no? HX, ¿sí? Que se va a ionizar en un protón y en su anión X menos. Cuanto más fuerte sea este enlace, más difícil va a ser que esta molécula se rompa. Por lo tanto, el ácido va a ser más débil. Es decir, que este enlace, cuanto mayor fuerza tenga, más débil va a ser el ácido. Si vemos los ejemplos, acá por ejemplo los ácidos, vamos a ver qué pasa con la fuerza de enlace en los ácidos halogenhídricos. Los ácidos halogenhídricos son ácidos binarios formados por un halógeno y el hidrógeno. Tenemos al ácido fluorhídrico, al ácido clorhídrico, al ácido bromhídrico y al ácido yodhídrico, ¿sí? En esta tabla se pueden ver las entalpías de enlaces de cada uno de ellos y la fuerza de los ácidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que la entalpía de enlace, que lo vieron en el tema 9, es el cambio de entalpía requerido para romper un enlace en un mol de moléculas gaseosas, ¿sí? Es la energía que necesitamos para romper ese enlace. Si ustedes observan en esta tabla, van a ver que el ácido fluorhídrico tiene el valor de entalpía de enlace mucho más grande, 568,2, respecto incluso del ácido clorhídrico, del bromhídrico y el yodhídrico, ¿sí? Eso hace que este ácido, al al requerir tanta energía para romper ese enlace, se considera un ácido débil, ¿sí? No así el ácido clorhídrico, el bromhídrico y el yodhídrico, que si ustedes ven cómo la entalpía de enlace va disminuyendo, aumenta la fuerza del ácido, ¿sí? Es decir, que el ácido yodhídrico es el ácido más fuerte porque su capacidad para romperse el enlace es más fuerte, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, cuanto menos energía, más fácil va a ser que el ácido se ionice y ceda su protón. Veamos ahora el otro factor, que es la polaridad de enlace.
Tenemos el ácido HX, ¿sí? Y vamos a ver que hay una diferencia de electronegatividades entre ambos átomos que forman el enlace, ¿sí? Y como resultado, este enlace polar vamos a ver que hay una zona con carga positiva parcial, ¿sí? Que será la zona del hidrógeno, y una zona donde la densidad electrónica es mayor, que es la zona del átomo X, ¿sí? Si esta diferencia electronegatividad, o sea, que si este enlace es muy polar, ¿qué va a pasar? Va a aumentar esa zona parcial positiva y esa zona parcial negativa, es decir, que va a predominar más las cargas negativas de este lado. ¿Y qué va a pasar? Va a ser más fácil que se desprenda el hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuanto más polar sea el enlace, la acumulación de cargas parciales positivas en el hidrógeno y negativas en el átomo va a ser mayor, por lo tanto va a ser más fácil que se desprenda el protón. Entonces, a mayor polaridad de enlace, mayor fuerza del ácido, por acumulación grande de cargas negativas en X y positivas en hidrógeno. Es decir, que cuanto mayor sea la polaridad de este enlace, el ácido va a ser más fuerte porque se va a desprender el hidrógeno más fácilmente. Veamos qué sucede, que estábamos trabajando con los ácidos halogenhídricos, ¿sí? Acá vemos, ustedes vieron también esto en el tema anterior, ¿sí? Que la polaridad de enlace, ¿sí? Disminuye hacia abajo, ¿sí? Es decir, el átomo más electronegativo es el flúor, y esa electronegatividad disminuye hacia abajo. Entonces, la polaridad de enlace disminuye de esta forma, ¿sí? Entonces, esa polaridad de enlace hace que el ácido fluorhídrico sea el ácido que tenga una mayor polaridad respecto a los otros ácidos, ¿sí? Pero si nosotros volvemos a esa tabla anterior, habíamos visto que el ácido yodhídrico era el ácido más fuerte, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Como si la polaridad de enlace es al revés, o sea, el ácido fluorhídrico tiene la mayor polaridad de enlace respecto del ácido clorhídrico, bromídrico y yodhídrico, y ya es el ácido más débil. ¿Qué pasa acá? Acá hay que analizar los dos factores, tanto la polaridad como la fuerza de enlace, y en este caso, para el análisis de estos ácidos, predomina la fuerza de enlace, ¿sí? Ya vieron los valores de entalpías y eso predomina sobre la polaridad de enlace y es el factor que determina la fuerza de los ácidos. Por eso, el ácido yodhídrico es el ácido más fuerte y el más débil es el ácido fluorhídrico. Acá estamos viendo, ¿sí? Esto es la fuerza de enlace, ¿sí? Polaridad de enlace, ¿sí? Bueno, ¿se entendió hasta acá? Si consideramos ahora a los oxiácidos, ¿se acuerdan que ustedes habían visto en el tema 2? ¿Sí? Los oxiácidos están formados por un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno y un átomo, un elemento no metal, Z, que generalmente es el átomo central, ¿sí? Es decir, que ocupa la posición central. Ustedes ven acá que está en el centro porque Z también puede estar, está en el centro y puede tener otros grupos, ¿sí? Vamos a analizar al elemento Z y cómo influye en el enlace oxígeno-hidrógeno. Recuerden que este es un enlace polar, ¿sí? Y de acuerdo a esa polaridad se podía desprender más fácilmente el hidrógeno. El enlace
oxígeno e hidrógeno será más polar y más fácil de romper si Z, el elemento Z, es muy electronegativo o está en un alto estado de oxidación, ¿sí? ¿Por qué? Porque atraerá electrones, Z, si es muy electronegativo, está en un alto estado de oxidación, va a atraer hacia sí más electrones, haciendo que el enlace va a traer más electrones, va a hacer que este enlace Z-oxígeno se vuelva más covalente, más fuerte, va a aumentar la polaridad de este enlace y por lo tanto va a ser más fácil de desprender el átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces eso quiere decir que va a aumentar la tendencia a ceder este protón, por lo tanto el ácido va a ser más fuerte, ¿sí? Entonces cuanto más fácil sea de desprenderse el protón, más fuerte va a ser el ácido. En este caso, si Z es muy electronegativo o está en un estado de oxidación alto, va a tener la capacidad de atraer la nube electrónica hacia sí, ¿sí? Haciendo este enlace más fuerte, convirtiendo este enlace en más polar, por lo tanto se va a desprender más fácilmente el hidrógeno. Veamos unos ejemplos. Acá tenemos el ácido carbónico, el ácido nitroso, el ácido nítrico, ¿sí? Y si ustedes ven el ácido fosforoso, el fosfórico y el sulfúrico, si ustedes ven, todos estos ácidos tienen valores, números de oxidación altos, ¿sí? En este caso, el carbono tiene un número de oxidación de +4, en el ácido nitroso, el nitrógeno tiene un valor de número de oxidación de +3, en el nítrico +5, ¿sí? En el ácido fosfórico, el número de oxidación acá es +5, en el ácido fosforoso +3 y en el ácido sulfúrico +6. Como ven, son altos valores de números de oxidación. Entonces, Z en este caso es el carbono, en estos dos casos el nitrógeno, en estos casos es el fósforo, tiene tendencia a tener una alta densidad, una alta nube electrónica, por lo tanto va a volver más polar el enlace oxígeno-hidrógeno y va a hacer que sea más fácil de desprender el hidrógeno, ¿sí? Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver, seguimos con los oxiácidos, pero vamos a ver a los oxiácidos que tienen átomos centrales diferentes, pero que están en el mismo grupo y que tienen el mismo número de oxidación, ¿sí? La fuerza de los ácidos va a aumentar cuando aumenta la electronegatividad de este átomo central. Si ustedes se acuerdan que vimos hace un rato, la electronegatividad aumentaba hacia arriba, así en la tabla periódica, ¿sí? Es decir, que la fuerza de los átomos en ácidos que pertenezcan al mismo grupo y que tengan el mismo número de oxidación, la fuerza del ácido va a aumentar hacia arriba, ¿sí? Veamos el ejemplo, ¿sí? Entre el ácido clórico, ¿sí? Y el ácido brómico. Fíjense que estructuralmente son iguales, nada más que lo que difiere es el átomo central. Acá estamos viendo las estructuras de Lewis, ¿sí? Ambos pertenecen al grupo 7A y tienen un número de oxidación +5, ¿sí? ¿Quién es más electronegativo? El cloro, ¿sí? El cloro, si ustedes ven en la tablita, es más electronegativo que el bromo. Por lo tanto, va a atraer en mayor medida a los electrones de los átomos que están unidos a él, a estos electrones que están, particularmente va a atraer en mayor medida a los electrones del oxígeno que está unido al hidrógeno, que es el que se va a desprender, ¿sí? Entonces, al atraer en mayor medida hacia sí los electrones de este oxígeno, va a volver más polar
este enlace, ¿sí? Por lo tanto, va a ser más fácil de desprender este hidrógeno. Por lo tanto, el ácido clórico tiene una mayor fuerza respecto al ácido brómico, ¿sí? Ahora vamos a ver a los oxiácidos que tienen el mismo átomo central, es decir, que el Z va a ser igual, el mismo elemento, pero que tienen diferentes números de grupos unidos a él, ¿sí? La fuerza de los ácidos aumenta cuando aumenta el número de oxidación de Z. Es decir, que, o sea, tienen el mismo átomo central, pero el número de oxidación es distinto, y eso está asociado a la cantidad de grupos unidos a él, ¿sí? Entonces, la fuerza del ácido va a aumentar cuando aumenta el número de oxidación de Z. Si vemos los ejemplos de los oxácidos del cloro, al ácido hipocloroso, al ácido cloroso, el clórico y el perclórico, vemos que a medida que aumentamos el número de oxidación, aumentan la cantidad de grupos unidos a él y por lo tanto aumenta la fuerza ácida. ¿Qué pasa acá? Aumenta, fíjense que aumentan la cantidad de átomos electronegativos unidos a él, por lo tanto la densidad electrónica alrededor del cloro cada vez es mayor, ¿sí? Entonces, este va a ser el ácido más fuerte, ¿por qué? Porque toda esta nube electrónica hace que este enlace sea más fuerte y aumenta la polaridad en esta zona, por lo tanto es más fácil desprender al hidrógeno. Por lo tanto, la fuerza de los ácidos del cloro va en este sentido. El ácido perclórico, que es el que mayor número de oxidación tiene y por lo tanto mayor número de grupos unidos a él, número de oxígenos en este caso, es el ácido más fuerte, seguido del ácido clórico, seguido del ácido cloroso y por último del ácido hipocloroso, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Vamos a ver ahora las propiedades ácido-base de las sales, ¿sí? Ustedes vieron, en el tema 2 también, cómo se formaba una sal, ¿se acuerdan? La sal se formaba a partir de un ácido y una base y se obtenía una sal más agua, ¿sí? Es decir, que se obtiene a partir de la reacción entre un ácido y una base. Las sales, si se acuerdan, son electrolitos fuertes, es decir, que se disocian por completo para formar iones en agua. La hidrólisis de una sal describe la reacción del catión, del anión o de ambos con el agua, ¿sí? La hidrólisis es cuando la sal se disuelve en agua, ¿sí? Hidrólisis, ¿sí? Ruptura por el agua. Una vez que la sal se disuelve en agua, ¿sí? La hidrólisis me va a describir la reacción, o sea, qué es lo que pasa, si interactúa o no el catión, el anión o ambos con el agua, ¿sí? Generalmente la hidrólisis de una sal va a afectar el pH. Entonces, nosotros a partir de una sal, una sal disuelta en agua, vamos a poder predecir si el pH de esa sal disuelta en agua, de esa solución, va a ser neutra, ácida o básica, y cómo, sabiendo de dónde provienen el catión y el anión. ¿Se entiende? Es decir, que si nosotros sabemos que el catión
viene de un ácido y el anión, que el catión viene de una base y el anión viene de un ácido, ¿sí? Si sabemos el origen de ese ácido o de esa base, vamos a poder predecir si el pH de esa disolución, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver las sales que producen soluciones neutras. Las sales que contienen un ion de un metal alcalino o de un metal alcalino térreo, excepto el berilio, el catión berilio, ¿sí? Entonces, las sales que contienen un ion de un metal alcalino térreo y la base conjugada de un ácido fuerte, por ejemplo, cloruro, bromuro o nitrato, ¿sí? Me producen soluciones neutras, ¿sí? Es decir, veamos un ejemplo, el típico cloruro de sodio. El cloruro de sodio tenemos, es una sal que se disocia por completo produciendo iones sodio e iones cloruro. El cloruro, ¿de dónde proviene? De un ácido fuerte, el ácido clorhídrico. ¿Y el catión sodio, de dónde proviene? Es un ion de un metal alcalino, ¿sí? Y proviene de una base fuerte, el hidróxido de sodio. Cuando se disocia en agua, producen iones sodio y iones cloruro, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con estos iones? ¿Interactúan o no interactúan con el agua? ¿Se reaccionan o no reaccionan? Tanto el sodio como el ion sodio como el ion cloruro se encuentran hidratados en el agua, no reaccionan con ella, ¿sí? Es decir, que no tienen afinidad, en este caso, para aceptar o donar protones. Por lo tanto, no se hidrolizan y el pH de la solución va a ser neutro. Lo mismo ocurre con el nitrato de sodio. Es una sal que proviene de una base, que es el hidróxido de sodio, ¿sí? Es un metal alcalino. Y el nitrato, ¿sí? Es un ion que proviene del ácido nítrico. Cuando se disocia esta sal, el ion sodio y el ion nitrato, ¿sí? Vemos que está formada por el ácido fuerte, que es el ácido nítrico, y una base fuerte, que es el hidróxido de sodio. También se disocia por completo para formar iones sodio y nitrato. El ion sodio también se encuentra hidratado, sin reaccionar con el agua. Y el ion nitrato es una base conjugada de un ácido fuerte que no tiene afinidad por aceptar protones. ¿Se acuerdan que cuanto más fuerte era un ácido, la base conjugada era tan débil que no tiene capacidad para aceptar un protón, ¿sí? En resumen, estas sales producen soluciones neutras porque provienen de ácidos fuertes y de bases que provienen de un ion de un metal alcalino o de un metal alcalino térreo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sales producen soluciones básicas. Las sales que derivan de una base fuerte y un ácido débil van a producir soluciones básicas, es decir, que el pH va a ser alto. ¿Por qué? Porque van a haber iones hidróxido en el medio acuoso. Veamos el caso del acetato de sodio, ¿sí? Reacciona con el agua y se disocia por completo en los iones sodio y acetato, ¿sí? Acá tenemos la sal, que es el acetato de sodio, que reacciona con el agua, ¿sí? Recuerden que las sales son electrolitos fuertes, se disocia en iones sodios y en ion acetato. El ion sodio proviene de una base fuerte, que es el hidróxido de sodio. Y el ion acetato, ¿se acuerdan? Es
es una base conjugada de un ácido débil que es el ácido acético. Es decir, que este ion sí va a tener tendencia a reaccionar con el agua. Veamos qué pasa. Acá tenemos al ion acetato, ¿sí? Que cuando está en agua, disuelto en agua, va a tener tendencia a ¿qué? A tomar un protón, ¿sí? Y a convertirse en ácido acético. Recuerden que el ácido acético es un ácido débil, ¿sí? Quiere decir que está parcialmente ionizado. Es decir, que esta reacción está en equilibrio. Por lo tanto, en el medio, al tomar un protón del agua, van a haber más iones hidróxido en el medio. ¿Y qué va a pasar? Va a levantar el pH de la solución. Es decir, que una sal derivada de una base fuerte y un ácido débil me va a producir una solución básica, ¿sí? Veamos ahora qué sales producen soluciones ácidas. Las sales que derivan de un ácido fuerte y una base débil van a producir soluciones ácidas. ¿Sí? Veamos el ejemplo del cloruro de amonio. ¿Sí? El cloruro de amonio es una sal, ¿sí?, que se disocia en agua, ¿sí?, para formar iones amonio e iones cloruro, ¿sí? Si ustedes ven, los iones amonios provienen de una base débil que es el amoníaco, ¿sí? Y los iones cloruros provienen de un ácido fuerte que es el ácido clorhídrico. ¿Vieron qué importante es saber el concepto de par ácido base conjugado? Porque nosotros acá, por ejemplo, estamos trabajando con los pares conjugados, ¿sí? El amonio es el ácido conjugado de la base amoníaco y el cloruro es la base conjugada del ácido clorhídrico. Estamos trabajando directamente con pares, o sea, con los aniones conjugados de los ácidos y las bases, que son los que forman las sales, ¿sí? Sigamos. Entonces, el amonio, que es un ion que proviene del amoníaco, que es una base, es decir, que es el ácido conjugado, va a tener tendencia a reaccionar con el agua, ¿sí? Acá vemos la reacción del amonio, del ion amonio, ¿sí? Que al reaccionar con el agua, como es un ácido, va a tener tendencia a ceder un protón, ¿sí? Entonces, tiene tendencia a ceder un protón para formar la base amoníaco y generar más protones en disolución, ¿sí? Es decir, que baja el pH y produce una disolución ácida. ¿Qué pasa con el ion cloruro? Como proviene de un ácido muy fuerte, el cloruro, recuerden, es una base conjugada súper débil que ya no tiene afinidad para aceptar protones, ¿sí? Entonces, no interactúa con el agua, o sea, no reacciona. También las sales de cationes pequeños y con cargas más altas, por ejemplo, el catión aluminio 3+, el catión cromo 3+, el catión hierro 3+, ¿sí? El catión berilio 2+, el catión bismuto 3+, ¿sí? Estos cationes que son pequeños pero con alta carga y la base conjugada de un ácido fuerte, ¿sí?, van a formar soluciones ácidas. Veamos el ejemplo del tricloruro de aluminio. ¿Sí? Es una sal en donde está formada por un catión como el aluminio 3+, un catión pequeño y con carga alta, y la base conjugada van a ser el ion cloruro, ¿sí?, proveniente de un ácido fuerte. Cuando lo disolvemos en agua al tricloruro de aluminio, se va a producir el catión aluminio y el anión cloruro, perdón. ¿Qué pasa? El aluminio no es que se encuentra
aislado, sino que él tiene esta forma disuelto en agua. Ustedes ven que dice aluminio, agua 6, 3 más. Quiere decir que el aluminio está hidratado, ¿sí? Aluminio, como tiene rodeado de 6 moléculas de agua, está hexahidratado. Alrededor de él se encuentran 6 moléculas de agua que lo están acompañando, ¿sí? Se encuentra rodeado de esas 6 moléculas de agua, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se representa. Pero si analizamos, entonces, este catión aluminio, ¿sí? Hidratado, es el que va a vamos a ver qué es lo que le pasa, ¿sí? Nosotros si analizamos acá, a ver, vamos a ver acá, miren. Les voy a mostrar en esta otra diapositiva. Este es el catión aluminio, ¿sí? Este catión, si ustedes ven, está hidratado por 6 moléculas de agua, ¿sí? Ahora, si nosotros analizamos a este ion aluminio, pero veamos a ver qué pasa con una molécula de agua, ¿sí? Vamos a ver que la parte roja es el átomo de oxígeno de la molécula de agua. Bueno, si vamos a ver que el catión aluminio está unido, hidratado, a una molécula de agua, ¿sí? Vamos a ver que el catión va a atraer hacia sí a los electrones del oxígeno de esta molécula de agua, o sea, lo va a atraer hacia él. ¿Qué pasa si lo atrae hacia él? Recuerden, esto es un oxígeno y esto es un hidrógeno. Si atrae esta nube electrónica hacia él, porque es un catión positivo, este enlace entre el oxígeno y el hidrógeno se va a volver más polar. ¿Qué pasa si se vuelve más polar? ¿Se acuerdan? Es más fácil que este hidrógeno se desprenda, ¿sí? Se suelte. Por lo tanto, esta molécula vecina que anda en la disolución, pero que no está formando el complejo este hidratado, va a tener tendencia a aceptar ese protón. Por lo tanto, va a haber una hidrólisis ácida, ¿sí? Porque va a desprender ese protón, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? El catión el catión aluminio hexahidratado va a perder un hidrógeno, ¿sí? Como ven acá, y va a elevar, la cantidad de hidrógenos en el medio, es decir, que va a bajar el pH de la solución. ¿Se entendió? Acá vemos bien en grande lo que pasa, ¿sí? Es decir, que tenemos al catión aluminio rodeado de 6 moléculas de agua. Como es un catión positivo, atrae hacia sí los enlaces, los electrones de una de las moléculas de agua que está hidratándolo, por lo tanto vuelve más polar este enlace, ¿sí? Acá, este enlace, y hace que se desprenda más fácilmente este átomo de hidrógeno, entonces va a haber más cantidad de hidrógenos en la disolución acuosa, bajando el pH de la solución, ¿sí? Entonces, esa es la hidrólisis ácidas y es lo que pasa con sales de cationes pequeños que tienen carga más alta. También producen soluciones ácidas, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, están entendiendo todo por lo que veo. Hay sales que se hidrolizan tanto el catión como el anión. Hasta ahora vimos que se hidrolizaba uno u otro, ¿sí? Y el pH de la disolución va a depender
de la fuerza relativa de la base débil y del ácido débil, ¿sí? Hasta ahora vimos si qué pasaba con uno u otro. No analizamos el Ka ni Kb, pero cuando se trata de un ácido débil o de una base débil, sí o sí podemos ver que va a haber una constante de equilibrio implicada, ¿no? Acá vemos que puede haber sales en donde ambos van a reaccionar y van a hidrolizarse con el agua, ¿sí? Y ahí lo que tenemos que hacer es analizar entre el Kb para el anión y el Ka para el catión, ¿sí? Como matemáticamente es más complejo a lo que escapa a los objetivos de este curso, solo lo vamos a ver de forma cualitativa, ¿sí? Entonces, si tenemos una sal en donde la constante de ionización básica para el anión es mayor que la constante de ionización ácida para el catión, la disolución será básica, ¿sí? ¿Sí? Acá después vamos a analizar un poco el cuadro, ¿sí? ¿Qué pasa si Kb para el anión es mayor que Ka para el catión? Veamos el caso, ¿sí? ¿Quién se va a hidrolizar en mayor proporción? El anión, ¿sí? Si Kb es mayor que Ka, el anión se va a hidrolizar en mayor proporción. Entonces, en el equilibrio, van a haber más iones hidróxidos que iones hidrógeno, por lo tanto, la solución va a ser básica. Ahora, si Ka es más grande que Kb, es decir, que el Ka del catión es mayor que el Kb del anión, en el equilibrio va a haber mayor cantidad de iones hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, la solución va a ser ácida. Porque ¿quién es el que se va a ionizar o disociar en mayor proporción? El catión, sí. Y si ambos tienen una constante de ionización básica y ácida parecidas, la disolución va a ser neutra. Este cuadro resume todo lo que hablamos sobre propiedades ácido-base de las sales, ¿sí? Lo que primero habíamos visto, si el catión provenía de una base fuerte, por ejemplo, el hidróxido de sodio, y el anión de un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, vamos a tener pHs neutros. ¿Por qué? Porque ni un ion va a sufrir hidrólisis, y acá tenemos los ejemplos, el dicloruro de bario, el nitrato de potasio, el yoduro de potasio, el cloruro de sodio. Estos son sales en donde el catión proviene de una base fuerte, acá vemos al catión sodio, el catión potasio, ¿sí? El rubidio, el bario, y el anión proviene de un ácido fuerte. Acuérdense que el anión es la base conjugada de un ácido, ¿sí? Ahí tenemos el anión cloruro, yoduro, nitrato. Y si el anión proviene de una base fuerte, ¿qué pasa? No tiene capacidad para aceptar un hidrógeno, ¿sí? Ahora, si vemos que el catión proviene de una base fuerte, pero el anión proviene de un ácido débil, seguimos teniendo, por ejemplo, los cationes como el sodio o el potasio que provienen de bases fuertes, pero el anión de un ácido débil, es decir, el anión acetato o el anión nitrito, provienen de ácidos débiles. Y recuerden que los ácidos débiles van a tener una constante de ionización, ¿sí? Entonces, ¿quién se va a hidrolizar? El anión, porque proviene de un ácido débil, ¿sí? Y el anión tiene tendencia a tomar un protón, por lo tanto, si toma un protón del agua, va a producir
iones hidróxidos y elevar el pH de la disolución. Si ahora tenemos el catión que proviene de una base débil y el anión de un ácido fuerte, por ejemplo, el catión de una base débil, tenemos al ion amonio, ¿sí? ¿Se acuerdan que el ion amonio es el ácido conjugado del amoníaco, que es una base débil, ¿sí? ¿Quién va a experimentar una hidrólisis acá? El catión de la base débil, ¿sí? En este caso el amonio. ¿Qué pasa con el ion amonio? Tiene tendencia a ceder a un protón, ¿sí? Por lo tanto, va a disminuir el pH de la solución a pHs menores a 7. Y si ambos reaccionan, si el catión de una base débil o el anión de un ácido débil, tenemos que analizar la fuerza relativa de la constante básica para el anión y del Ka para el catión, ¿sí? El catión, recuerden, en este caso, por ejemplo, va a ser el ion amonio, que proviene de una base débil. Acá tenemos el nitrito, que proviene de un ácido débil, ¿sí? Acá tenemos el acetato de amonio, ¿sí? Que es el ion acetato es el anión de un ácido débil y el amonio es un catión que proviene de una base débil, ¿sí? Y bueno, y de acuerdo a la fuerza de los Ka y Kb de cada uno de ellos, vamos a poder predecir el pH de la disolución. Y este es el otro ejemplo que vimos también cuando el catión es pequeño y tiene una alta carga, ¿sí? Y el anión proviene de un ácido fuerte, vamos a ver que el que experimenta hidrólisis va a ser el catión hidratado, ¿sí? Y va a bajar el pH de la solución. Vamos a ver un ejemplo, el ion bicarbonato, ¿sí? Lo vamos a ver como ejemplo porque el ion bicarbonato tiene la capacidad de comportarse como ácido y como base, ¿sí? Es decir, que puede reaccionar con el agua para producir iones de hidrógeno, es decir, bajar el pH de la solución, o reaccionar con el agua para producir iones hidroxilos. Pero ustedes saben que el bicarbonato es un ion que entonces vamos a ver que va a tener asociadas una Ka y una Kb, ¿sí? Es decir, la constante ácida del ion bicarbonato tiene este valor, 4,8 por 10 a la menos 11. Y la constante básica tiene el valor de 2,4 por 10 a la menos 8, ¿sí? Entonces, puede actuar produciendo iones de hidrógeno en solución acuosa, ¿sí? Para producir el carbonato más iones de hidrógenos, o puede reaccionar aceptando un protón, produciendo iones hidróxido. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué mayor tendencia va a tener? ¿Va a ser más ácido, más básico si se disuelve en agua? Porque coexisten estas reacciones en disolución acuosa. Lo que podemos hacer es analizar los valores de Ka y Kb y vamos a ver quién tiene el valor más grande. Si ustedes ven, el valor de Kb es más grande porque está a la menos 8 y el valor de Ka está en el orden de 10 a la menos 11. Es decir, que el valor de Kb va a ser mayor a Ka. Si nosotros, el bicarbonato de sodio, ustedes lo conocen porque se usa en cocina, se usa para quitar manchas, etcétera, ¿sí? Si nosotros tenemos una sal que es bicarbonato de sodio, que es este polvo, y lo disolvemos en el agua, vamos a ver que se produce una efervescencia, ¿sí? Que
pH va a tener esa disolución? ¿Va a ser ácido o básica? El sodio no va a reaccionar, pero el bicarbonato, el ion bicarbonato va a experimentar esta reacción, ¿sí? Va a hacer esto y va a hacer esto. ¿Qué pH va a tener la disolución del bicarbonato de sodio? Si ustedes ven, nosotros acabamos de analizar KB y Ka, ¿sí? Y como KB va a ser mayor que Ka, la disolución del bicarbonato de sodio va a tender a ser básica. Muy bien, Iván. Va a ser básica. ¿Para qué a veces toman el bicarbonato de sodio cuando tienen acidez? ¿Sí? El bicarbonato de sodio forma parte de los antiácidos. O sea, hay una serie de antiácidos y uno de ellos está formado por una parte de bicarbonato de sodio, ¿sí? ¿Hasta acá una pregunta? ¿Alguna pregunta sobre las propiedades ácido-base de las sales? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo definió Lewis a un ácido y una base, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto que Arrhenius había definido a un ácido y a una base, a las sustancias, a un ácido como una sustancia que produce iones hidrógeno en agua, ¿sí? Un ácido Bronsted era un ácido que era capaz de donar un protón, o sea, era una definición un poco más amplia, porque el ácido Arrhenius solo implicaba a sustancias que producían protones. En cambio, el ácido Bronsted era una sustancia capaz de donar un protón. Y una definición más amplia aún que estas dos anteriores es la definición de Lewis, ¿sí? Un ácido de Lewis es una sustancia que puede aceptar un par de electrones. Y una base Lewis es una sustancia que puede donar un par de electrones, ¿sí? Por ejemplo, veamos el ejemplo entre el protón y el hidróxido, ¿sí? Sabemos que el protón es un ácido y el ion hidróxido es una base. Entonces, según Lewis, una base puede donar un par de electrones y un ácido puede aceptar un par de electrones. El hidrógeno es un ácido débil y el ion hidróxido es una base de Lewis, ¿sí? De esta forma que lo ven, vemos que si el ion hidróxido dona un par de electrones al ion hidrógeno o protón, ¿sí? Se forma agua. Otro ejemplo, el amoníaco. Ustedes saben que el amoníaco es una base. El nitrógeno tiene un par de electrones libres. Desde el punto de vista de Lewis, ¿sí? El amoníaco es una base porque tiene capacidad de donar un par de electrones y el ion hidrógeno es una base porque tiene un ácido, perdón, porque tiene la capacidad de aceptar ese par de electrones para formar el ion amonio, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta definición amplía las barreras de ácidos y bases a compuestos que no necesariamente tengan que estar disueltos en agua, ¿sí? Veamos acá un ejemplo del trifluoruro de boro, se comporta como un ácido, y el amoníaco como una base, ¿sí? Acá nosotros vemos que el trifluoruro de boro tiene afinidad por aceptar un par de electrones y el amoníaco tiene ese par de electrones disponibles para cederlos. Entonces, el trifluoruro de boro es un ácido Lewis y el amoníaco es una base de Lewis. Y forman este complejo, ¿sí? Que es un enlace coordinado, ¿sí? Covalente coordinado. Hay que tener en claro que la definición de ácidos y bases de Lewis es en cuanto a transferencia de electrones, no de donar y aceptar protones, ¿sí? Entonces se puede explicar a este compuesto porque no está donando ni aceptando
protones, sino que está refiriéndose a los electrones, ¿sí? Bueno. Hasta ahí llegamos, era cortito lo que nos quedaba porque habíamos visto la mayor parte en la clase pasada, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sí. Se amplía la definición, ¿sí? Nosotros no vamos a ver más allá en este curso, pero es importante que ustedes sepan que el enlace, la definición de ácidos y bases de Lewis incluye la transferencia de electrones, ¿sí? Aceptar o donar electrones, y se pueden explicar otros compuestos, ¿sí? En este caso ustedes ven a este compuesto, ¿sí? Que se forma, esto es un compuesto que ustedes vieron también el tipo de enlace coordinado, ¿sí? En donde acepta el par de electrones y forma este compuesto, ¿sí? Explica los otros también, si ustedes se ponen a analizar los ácidos y bases que vimos anteriormente, van a ver que desde el punto de vista de Lewis también son ácidos y bases porque van a aceptar electrones o ceder electrones, ¿sí? Pero también se pueden explicar otro tipo de compuestos que en las otras definiciones no cabe como un ácido o una base, ¿sí? Enlace coordinado es cuando, por ejemplo, acá el amoníaco le presta este par de electrones, lo comparte, pero no se los regala. Es decir, yo te presto, tomame de la mano, vamos juntos, pero no te los regala, ¿sí? O sea, le prestó el enlace porque a él le faltaba, pero no lo soltó, ¿sí? Es coordinado, van juntos, diríamos, ¿sí? No, no es para intercambio de protones. Es, aceptar o donar electrones, sí. Bueno, si no tienen más preguntas o preguntas del práctico o lo que quieran, espero que hayan entendido. Esto queda grabado, así que lo pueden revisar de vuelta. De nada, Matías.